Feliz Día de la Madre, mamá. Martín me entregó una taza de plástico rosada con una calcomanía que ya se estaba despegando. $3. Eso es lo que valía yo para mi propio hijo. Mientras tanto, acababa de ver cómo le entregaba a Noemí, su suegra, una caja de terciopelo rojo con un anillo de diamantes de $30,000 y los boletos para un crucero por el Mediterráneo. Para la mujer que me dio a mi esposa perfecta, le dijo besándole la mano como si fuera una reina. A mí me dijo: espero que te guste el té, mamá. Mi corazón se hizo pedazos ahí mismo, frente a toda la familia reunida en el jardín de la casa que yo les había comprado. 71 años construyendo una empresa, sacrificando mis propios sueños, y mi hijo me regalaba basura mientras colmaba de lujos a una mujer que apenas conocía desde hace 5 años. Fernanda sonreía satisfecha, acariciando el anillo nuevo de su madre, y yo sostuve esa taza miserable sintiendo cómo se me quemaba la dignidad entre las manos. Gracias, hijo, susurré, pero por dentro algo se rompió para siempre. Esa noche, sola en mi casa, miré las fotos de cuando Martín era pequeño. Ahí estaba yo, joven y llena de esperanzas, cargándolo en brazos después de trabajar 12 horas en la fábrica. Recordé cuando me quedé despierta toda la noche cosiendo su uniforme escolar porque no tenía dinero para comprarlo nuevo. Recordé cuando vendí mi única joya, el anillo de mi madre, para pagarle la universidad. Recordé cuando hipotequé mi casa para darle el dinero que necesitaba para abrir su primer negocio. Recordé cuando llegaba a casa con las manos sangrando de tanto trabajar, pero siempre con una sonrisa para él. Mijo, todo lo que hago es por tu futuro, le decía mientras le servía la cena caliente que había preparado después de un día agotador. Y ahora, décadas después, mi futuro era una taza de plástico. Las lágrimas cayeron sobre las fotografías amarillentas. En una de ellas, Martín tenía 8 años y me abrazaba fuerte después de que le comprara la bicicleta que tanto quería. Eres la mejor mamá del mundo, me había dicho ese día. Esas palabras resonaron en mi mente como un eco doloroso de lo que una vez fuimos. Me levanté y caminé por la casa vacía. Cada mueble, cada cuadro, cada rincón estaba lleno de recuerdos de los sacrificios que hice por él. El sofá donde me quedaba dormida leyéndole cuentos cuando era pequeño. La mesa donde hacía sus tareas mientras yo preparaba los libros de contabilidad de la empresa que estaba construyendo para dejarle un patrimonio. La empresa. Mi vida entera resumida en esa palabra. Esmeralda Textiles había crecido desde un pequeño taller en el garaje hasta convertirse en una de las manufactureras más importantes de la ciudad. 40 años de sudor, lágrimas y determinación. Todo por él. Todo para él. Algún día esto será tuyo, mijo, le había prometido cuando tenía 15 años y se quejaba de que trabajaba demasiado. Todo esto es para que tengas un futuro asegurado. Pero ahora, sosteniendo esa taza barata, me preguntaba si había valido la pena tantos años de sacrificio. Tomé mi teléfono y miré el mensaje que me había enviado después de la humillación. Mamá, espero que entiendas que Noemí es como una segunda madre para mí. Ella siempre está ahí cuando la necesitamos. ¿Y yo qué era entonces? ¿Un mueble viejo que ya no servía? Fernanda había llegado a nuestras vidas hace 5 años como una tormenta. Desde el primer día, se había encargado de alejar a Martín de mí con comentarios venenosos disfrazados de preocupación. Es que tu mamá es muy controladora, amor. Una mujer de su edad debería estar disfrutando su jubilación, no metida en los negocios. Jubilación. Como si alguna madre pudiera jubilarse de amar a su hijo. Pero lo que más me dolía era ver cómo Martín la defendía siempre. Fernanda tiene razón, mamá. Ya trabajaste suficiente. Es hora de que descanses. Descansar significaba desaparecer, volverme invisible, dejar de existir en sus decisiones importantes. Y ahora Noemí, esa mujer que había aparecido en nuestras vidas hacía tan poco tiempo, recibía los honores que yo había ganado con décadas de amor incondicional. Esa mujer que nunca había trabajado un día en su vida, que vivía de la pensión de su esposo muerto y de los caprichos que su hija le daba. Esa mujer que nunca había trabajado un día en su vida, que vivía de la pensión de su esposo muerto y de los caprichos que su hija le daba. Noemí siempre llegaba a las reuniones familiares con vestidos caros de color verde esmeralda, joyas relucientes y una sonrisa falsa que no engañaba a nadie excepto a mi hijo. «Ay, Esmeralda, qué linda casa tienes», me decía con esa voz empalagosa mientras sus ojos calculaban el valor de cada objeto. «Debe ser muy costoso mantener todo esto».
Sus comentarios siempre tenían doble filo, como dagas envueltas en terciopelo. Pero Martín no veía nada de eso. Para él, Noemí era la suegra perfecta que siempre tenía tiempo para escucharlo, que nunca lo cuestionaba sobre sus decisiones financieras desastrosas, que aplaudía cada una de sus ideas sin importar lo descabelladas que fueran. «Es que mi mamá siempre me está dando consejos no pedidos», le había dicho a Fernanda una vez, sin saber que yo los escuchaba desde la cocina. «Noemí confía en mí, me hace sentir como un hombre exitoso». Un hombre exitoso. Mi hijo que había quebrado 3 negocios, que vivía del dinero que yo le transfería cada mes, que manejaba el auto que yo le había comprado y habitaba la casa que estaba a mi nombre. Pero Noemí lo hacía sentir exitoso simplemente por no decirle la verdad. Esa noche del Día de las Madres, mientras sostenía esa taza miserable, recordé cada cheque que había firmado para salvar a Martín de sus malas decisiones. $50,000 cuando su primera empresa de importaciones se fue a la bancarrota. Otros 30,000 cuando invirtió en ese restaurante que cerró a los 6 meses. Y el año pasado, $100,000 más cuando se metió en esa estafa piramidal que le prometía duplicar su dinero. «Solo es un préstamo, mamá», me decía siempre. «Te lo voy a devolver con intereses cuando todo salga bien». Pero nunca salía bien, y el dinero nunca regresaba. Me dirigí al estudio donde guardaba todos los documentos. Abrí el cajón donde tenía los comprobantes de las transferencias bancarias de los últimos 5 años. Montañas de papel que contaban la historia de mi amor incondicional y su ingratitud creciente. Transferencia de $15,000 para el enganche de la camioneta nueva. Transferencia de $20,000 para las vacaciones en Cancún que Fernanda tanto quería. Transferencia de $8,000 para el anillo de compromiso que se merece mi princesa. Su princesa. Así le decía a Fernanda. Nunca me había llamado princesa a mí, ni siquiera cuando era niño y yo era su mundo entero. Y ahí estaban también los recibos de todos los regalos que les había hecho por Navidad, cumpleaños, aniversarios. El collar de perlas genuinas para Fernanda que costó $12,000. El reloj suizo para Martín que valía $15,000. Los muebles italianos para su casa que importé especialmente y que me costaron $40,000. ¿Y qué había recibido yo a cambio? Una taza de plástico de $3. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de Fernanda. «Esmeralda, espero que no te hayas molestado por el regalo de hoy. Es que andamos un poco ajustados de dinero estos días. Ya sabes cómo está la situación económica». Ajustados de dinero. Mientras le regalaban $30,000 en joyas a su madre. Respondí con frialdad. «No te preocupes, mija. Entiendo perfectamente». Pero no entendía nada. No entendía cómo mi hijo había llegado a valorarme tan poco. No entendía cómo una mujer que había llegado a nuestras vidas apenas 5 años atrás había logrado reemplazarme en el corazón de mi propio hijo. Cerré los ojos y me transporté a esos domingos cuando Martín era pequeño y veníamos de misa. Él se quedaba dormido en mis brazos mientras yo manejaba de regreso a casa, y por las tardes horneábamos galletas juntos. «Cuando sea grande, voy a cuidarte como tú me cuidas a mí, mami», me prometía con su vocecita de niño. ¿Dónde había quedado ese niño que me prometía cuidarme? ¿En qué momento se había convertido en este hombre que me trataba como una extraña? El cambio había sido gradual, tan sutil que no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Primero fueron las visitas menos frecuentes. «Es que Fernanda prefiere que pasemos los domingos con su familia, mamá». Luego las llamadas más cortas. «Tengo mucha prisa, te llamo después». Y finalmente, la indiferencia total disfrazada de respeto. «Es que ya eres mayor, mamá, deberías estar descansando en lugar de preocuparte por nosotros». Mayor. Esa palabra se había convertido en su excusa para todo. Era mayor para opinar sobre sus finanzas, mayor para visitarlo sin avisar, mayor para esperar que me incluyeran en sus planes familiares. Pero no era demasiado mayor para firmar cheques, para resolver sus problemas económicos, para ser su salvavidas cada vez que se hundían en sus malas decisiones. Esa noche, sentada en mi estudio rodeada de recibos y comprobantes, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. Al día siguiente, me desperté temprano como siempre. Pero esta vez, en lugar de sentir el peso familiar de la tristeza, sentía algo diferente. Una claridad fría, como si hubiera despertado de un sueño largo y confuso. Me vestí con mi traje gris de negocios,
el mismo que usaba para las juntas importantes, y me dirigí a la oficina. Buenos días, señora Esmeralda, me saludó Carmen, mi secretaria de 20 años. ¿Cómo estuvo su Día de las Madres? Revelador, respondí sin detenerme. Carmen, necesito que me comuniques con el banco. Y después con el contador. Tenemos asuntos importantes que resolver. Entré a mi oficina y saqué de la caja fuerte todos los documentos legales de la empresa. Contratos, escrituras, poderes notariales. 40 años de trabajo resumidos en esos papeles amarillentos que había firmado con la ilusión de construir un legado para mi hijo. Mi teléfono vibró. Era Martín. Mamá, ¿ya depositaste el dinero de este mes? Fernanda vio unos muebles para el bebé que están en oferta. El bebé. Fernanda estaba embarazada de 3 meses, y yo había sido la última en enterarme. Se nos olvidó contarte, había dicho Martín cuando finalmente se dignó a llamarme. Con tantas cosas en la cabeza, se nos pasó. Se les había olvidado contarme que iba a ser abuela. Pero nunca se les olvidaba pedirme dinero. Leí el mensaje una vez más y algo dentro de mí se endureció. Escribí: Martín, necesitamos hablar. Ven a la oficina esta tarde. ¿Está todo bien, mamá? ¿Pasó algo con la empresa? Sí, algo está pasando con la empresa. Ven a las 4. Colgué y marqué el número de mi abogado. Licenciado Herrera, soy Esmeralda. Necesito verlo urgentemente. Quiero hacer algunos cambios en mis documentos. Por supuesto, doña Esmeralda. ¿Algún problema con la empresa? No hay problema. Solo quiero proteger mi patrimonio. Mientras esperaba la cita, revisé los estados financieros de los últimos 5 años. Los números no mentían. Había transferido a Martín más de $500,000 en préstamos que nunca me devolvió. Había pagado sus deudas, financiado sus caprichos, solventado sus errores. Y además de eso, había puesto a su nombre el departamento donde vivía, le había dado el 50% de las acciones de una de mis empresas subsidiarias, y había firmado un documento donde lo nombraba beneficiario de mi seguro de vida por $2 millones. Todo esto mientras él me regalaba tazas de plástico. Carmen entró con el café. Señora, la llamada del banco ya está en línea 1. Gracias, Carmen. Tomé el teléfono. Señor Martínez, soy Esmeralda García. Necesito cancelar todas las transferencias automáticas que tengo programadas hacia la cuenta de mi hijo. ¿Está segura, doña Esmeralda? Esas transferencias han estado activas por más de 3 años. Completamente segura. Y también quiero cancelar las tarjetas de crédito adicionales que están a su nombre. Todas. Entendido. ¿Hay algún problema que debamos saber? Ningún problema. Solo estoy reorganizando mis finanzas. Después de colgar, me sentí extrañamente liviana. Como si me hubiera quitado un peso de encima que había estado cargando durante años sin darme cuenta. Recordé las palabras que Noemí había dicho durante la celebración. ¡Ay! Qué suerte tiene Martín de tener una mamá tan generosa. Aunque a veces creo que los padres dan demasiado y los hijos se acostumbran mal. En ese momento pensé que era solo una observación casual. Ahora me daba cuenta de que había sido una burla disfrazada de preocupación. Esa mujer sabía exactamente lo que estaba haciendo, sembrando la semilla de la ingratitud en mi propio hijo. Los padres que dan mucho sin exigir nada a cambio crían hijos malagradecidos, había agregado Noemí mientras admiraba su anillo nuevo. Por suerte, mi Fernanda me valora porque nunca le he dado las cosas tan fáciles. Fernanda la valoraba porque Noemí nunca había tenido nada que dar. Era fácil valorar a alguien que no representaba una carga financiera, que no tenía expectativas, que simplemente existía sin molestar. Yo, en cambio, había sido la proveedora constante, la solucionadora de problemas, la red de seguridad que siempre estaba ahí. Y por eso mismo, me había vuelto invisible. Un recurso que se daba por sentado, como el aire que respiramos. A las 2 de la tarde llegó el licenciado Herrera. Era un hombre mayor, de confianza, que había manejado todos mis asuntos legales durante los últimos 15 años. Doña Esmeralda, ¿en qué puedo ayudarla? Quiero cambiar mi testamento. Quiero quitar a Martín como beneficiario principal y crear una fundación benéfica. El licenciado me miró sorprendido. ¿Estás segura?
Es una decisión muy drástica. Nunca he estado más segura de algo en mi vida. Le conté lo que había pasado el Día de las Madres, el desprecio, la humillación pública, años de ser tratada como un cajero automático. Entiendo su dolor, doña Esmeralda, pero ¿no cree que es mejor hablarlo con el primero? He estado hablando con él durante 71 años. Ya es hora de que mis acciones hablen por sí solas. Pasamos 2 horas redactando los nuevos documentos. La Fundación Madres Olvidadas sería la beneficiaria del 80% de mi patrimonio. El resto se dividiría entre mis empleados más antiguos, que habían sido más leales que mi propia sangre. Carmen había trabajado para mí durante 20 años, llegando temprano y quedándose tarde sin jamás quejarse. Roberto, el jefe de producción, había sido como un hermano durante 15 años, cuidando la empresa como si fuera suya. Ellos merecían mi gratitud más que el hijo que me había olvidado. ¿Y qué hay del departamento y las acciones que ya están a su nombre? Eso también puede cambiarse. Quiero recuperar todo lo que le di. Eso será más complicado legalmente, pero se puede hacer. Tendremos que demostrar que fueron donaciones condicionadas a su respeto y cuidado hacia usted. Tengo todas las evidencias necesarias. A las 4 en punto, Martín entró a mi oficina con esa sonrisa confiada que siempre ponía cuando venía a pedirme dinero. Llevaba una camisa nueva que probablemente había comprado con el dinero que yo le había dado el mes pasado. Sus zapatos italianos brillaban bajo la luz de la oficina, y el reloj suizo que le regalé por su cumpleaños destellaba en su muñeca. «Hola, mamá. ¿Qué era tan urgente?» Lo miré sin sonreír. «Siéntate, Martín. Tenemos mucho de qué hablar». «¿Estás bien? Te veo muy seria». «Estoy perfectamente bien. De hecho, nunca me había sentido mejor». Puse sobre el escritorio todos los comprobantes de transferencias, los recibos de regalos, los documentos de las propiedades. ¿Sabes qué es todo esto? Martín miró los papeles con nerviosismo. Documentos de la empresa. No, hijo. Esto es la evidencia de todo lo que he hecho por ti durante los últimos años. Cada peso que te he dado, cada deuda que te he pagado, cada capricho que te he financiado. Su expresión cambió. La sonrisa confiada se desvaneció y apareció esa mirada incómoda que ponía cuando sabía que había hecho algo mal. Mamá, si esto es por lo de ayer, ya te expliqué que andamos ajustados de dinero. El regalo de Noemí lo habíamos comprado hace meses, cuando las cosas estaban mejor. Hace meses. Mi voz sonó más fría de lo que pretendía. Me estás diciendo que planearon durante meses regalarle $30,000 a tu suegra, pero para mí compraron una taza de $3 el día anterior. No es lo que piensas. Entonces, ¿qué es, Martín? Explícame cómo tu madre, la mujer que te dio la vida, que sacrificó todo por ti, vale 10,000 veces menos que una mujer que conoces desde hace 5 años. Se removió incómodo en su silla. Mamá, tú siempre exageras las cosas. Sabes que te quiero mucho, pero Noemí es especial. Ella nunca me juzga, nunca me presiona, nunca me hace sentir mal por mis decisiones. Claro que no te juzga. ¿Cómo va a juzgar a la gallina de los huevos de oro que mantiene a su hija? Mi voz subió de tono. ¿Crees que soy estúpida, Martín? No digas eso. Entonces explícame algo. Tomé uno de los documentos. Este es el comprobante de la transferencia de $100,000 que te hice el año pasado cuando te metiste en esa estafa piramidal. Noemí te ayudó con eso. Mamá. ¿Te ayudó cuando tu primer negocio quebró? ¿Cuando el restaurante se fue a la bancarrota? ¿Cuándo necesitaste dinero para el enganche de la casa? Ella no tiene recursos para... Exacto. Golpeé el escritorio con la palma de la mano. Ella no tiene nada que dar, por eso es fácil quererla. No representa ninguna responsabilidad, ningún compromiso, ninguna expectativa. Es como una mascota adorable que solo come y recibe cariños. No hables así de Noemí. ¿Y cómo puedo hablar de mí, Martín? ¿Cómo debo hablar de la mujer que te mantuvo durante 35 años, que pagó tus estudios, que te dio trabajo en su empresa, que te compró casa, auto, que te ha rescatado de cada error financiero que has cometido? Se quedó callado, mirando hacia abajo. ¿Sabes cuánto dinero te he dado en los últimos 5 años?
Saqué la calculadora. $547,000 en transferencias directas. Más 200,000 en regalos, vacaciones y pagos de deudas. Más el valor del departamento que puse a tu nombre, 300,000. En total, más de $1,000,000. Sus ojos se abrieron como platos. Mamá, yo no sabía que fuera tanto. Claro que sabías. Cada vez que te metías en problemas, sabías exactamente a quién llamar. Cada vez que Fernanda quería algo, sabías quién te iba a dar el dinero. Pero nunca, ni una sola vez, has venido a preguntarme cómo estoy, si necesito algo, si me siento sola. Pensé que estabas bien. Tienes la empresa, tienes dinero. Tengo dinero, sí, pero no tengo un hijo que me ame de verdad. Las lágrimas empezaron a asomar en mis ojos, pero las contuve. ¿Sabes cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saludar? Sin pedirme nada. Se quedó pensando, y eso me dolió más que cualquier respuesta. No puedes recordarlo, ¿verdad? Porque nunca pasa. Solo me llamas cuando necesitas algo. Eso no es cierto. Martín, anoche revisé tu historial de llamadas. En los últimos 6 meses me has llamado 17 veces. 17. Y cada una de esas llamadas terminó conmigo transfiriéndote dinero o resolviendo algún problema tuyo. Mamá, las cosas no son tan simples. Fernanda está embarazada, tenemos muchos gastos, la situación económica del país está difícil. ¿Y crees que yo no tengo gastos? ¿Crees que mantener una empresa es gratis? ¿Crees que a los 71 años no tengo preocupaciones? Pero tú siempre has sido fuerte, siempre has sabido resolver todo. He sido fuerte porque no he tenido otra opción. Pero ya estoy cansada, Martín. Estoy cansada de ser fuerte, de ser la que siempre da y nunca recibe, de ser tomada por sentado. Me levanté y caminé hacia la ventana. La ciudad se extendía ante mí, esa ciudad donde había construido mi imperio trabajando día y noche, donde había levantado una empresa que daba trabajo a 200 familias. ¿Sabes que me duele más que el regalo de ayer? Le pregunté sin voltear a verlo. Que Noemí recibió ese anillo en público, con ceremonia, con palabras bonitas. A mí me diste esa taza como quien se deshace de una obligación molesta. Mamá, lo siento mucho. No me di cuenta de cómo se veía. No te diste cuenta porque no me ves, Martín. Para ti soy invisible, excepto cuando necesitas dinero. Me volteé hacia él. Por eso he tomado una decisión. Su rostro se puso pálido. ¿Qué decisión? He cancelado todas las transferencias automáticas a tu cuenta. He cancelado tus tarjetas de crédito. Y estoy cambiando mi testamento. ¿Qué? Se levantó de la silla como si le hubiera dado una descarga eléctrica. Estás loca. Estoy cuerda por primera vez en años. No puedes hacer eso. Su voz se quebró, y por primera vez en años vi pánico real en sus ojos. Mamá, tengo responsabilidades. Fernanda está embarazada. Tenemos gastos que cubrir. Y yo tengo una dignidad que recuperar. Mi voz sonó más calmada de lo que me sentía por dentro. Durante 40 años he sido tu salvavidas financiero. Ya es hora de que aprendas a nadar solo. Pero no puedes simplemente cortarme así. Soy tu hijo. Sí, eres mi hijo. Pero ¿cuándo fue la última vez que actuaste como tal? Caminé de regreso al escritorio y tomé mi teléfono. Carmen, ¿puedes traer los documentos que preparamos con el licenciado Herrera? ¿Qué documentos? La desesperación en su voz era palpable. El Nuevo Testamento donde quito tu nombre como beneficiario principal. La fundación benéfica que he creado recibirá el 80% de mis bienes. Esto es una locura. Se pasó las manos por el cabello, igual que hacía cuando era niño y se ponía nervioso. No puedes dejarle todo tu dinero a extraños. No son extraños, Martín. Son personas que necesitan ayuda de verdad. Madres abandonadas por hijos ingratos, ancianas que viven en asilos porque sus familias se olvidaron de ellas. Gente que conoce el valor del amor y la gratitud. Carmen entró con una carpeta gruesa. Aquí están los documentos, señora Esmeralda. Gracias, Carmen.
Abrí la carpeta y puse los papeles frente a Martín. Como puedes ver, ya está todo legal. Solo falta mi firma. Él tomó los documentos con manos temblorosas. Fundación Madres Olvidadas, 80% del patrimonio total. Sus ojos escaneaban rápidamente las páginas. Esto es más de 10 millones de dólares. Dinero que construí con mis propias manos, trabajando 12 horas al día mientras tú jugabas en el parque. Dinero que pensé dejarle a un hijo que me amara y me respetara. Pero ese hijo parece haber muerto y en su lugar creció un extraño que solo me ve como una cuenta bancaria. Mamá, por favor, podemos hablarlo. Sé que he sido desconsiderado, pero no merezco esto. No lo mereces. Mi voz subió de tono. ¿Qué es lo que no mereces, Martín? ¿Que tu mamá tenga dignidad? ¿Que exija un mínimo de respeto después de una vida de sacrificios? Yo te respeto. Mentira. Golpeé la mesa otra vez. Si me respetaras, no me habrías humillado ayer frente a toda la familia. Si me respetaras, no le habrías dado a tu suegra un regalo 1000 veces más caro que el mío. Si me respetaras, me habrías llamado para contarme que iba a ser abuela en lugar de enterarme por casualidad. Se dejó caer en la silla, derrotado. ¿Qué quieres que haga? ¿Que le pida el anillo de vuelta a Noemí? Quiero que entiendas que las acciones tienen consecuencias. Quiero que sepas lo que se siente ser invisible, ser tomado por sentado, ser valorado solo por lo que puedes dar. Mi teléfono sonó. Era Fernanda. Miré a Martín y contesté en altavoz. ¿Esmeralda? Martín no me contesta el teléfono. ¿Está contigo? Sí, está aquí. Perfecto. Dile que necesitamos el dinero para los muebles del bebé hoy mismo. La oferta se acaba y no queremos perderla. Miré a Martín fijamente. Díselo tú, Fernanda. ¿Martín? ¿Estás ahí? Necesitamos $20,000. Mi mamá dice que conoce un banco que nos puede dar un préstamo, pero sería más fácil si tu mamá nos transfiere el dinero como siempre. Como siempre, repetí. Qué interesante expresión. La voz de Fernanda cambió, como si hubiera detectado algo extraño en mi tono. Está todo bien. Todo está perfectamente bien, respondí. De hecho, Martín te está explicando en este momento que ya no podrá pedirme dinero nunca más. ¿Qué? Martín tomó el teléfono rápidamente. Fernanda, después te explico. Estoy en una junta importante. ¿Qué quiso decir tu mamá con eso de que no puedes pedirle dinero? Después hablamos. Colgó y me miró con ojos suplicantes. Mamá, por favor, no hagas esto. Fernanda no va a entender. Fernanda va a entender perfectamente. Va a entender que se acabó el dinero fácil, que ya no tienen una vaca lechera que ordeñar cada vez que se les antoja algo. No somos así. No. Saqué mi teléfono y mostré la pantalla. Aquí están todos los mensajes de Fernanda en los últimos 3 meses. Esmeralda, vimos una cuna preciosa. Esmeralda, necesitamos cambiar el auto por algo más seguro para el bebé. Esmeralda, el doctor recomienda vitaminas especiales muy caras. Todos y cada uno terminaron conmigo transfiriendo dinero. Está sacando las cosas de contexto. En serio. Seguí leyendo. Esmeralda, mi mamá dice que para ser abuela deberías ayudarnos más con los gastos del embarazo. Ese mensaje me lo mandó hace una semana. Tu suegra, esa mujer que apenas me conoce, le está diciendo a tu esposa cuánto dinero debo darles. Martín se quedó callado, probablemente recordando esa conversación. Y aquí está mi favorito. Continué. Esmeralda, Noemí dice que las abuelas verdaderamente amorosas siempre apoyan económicamente a sus hijas durante el embarazo. Esperamos que tú también seas así de amorosa con nosotros. Fernanda no quiso decir eso. Entonces, ¿qué quiso decir? ¿Que soy una abuela desamorosa si no les doy dinero? ¿Que tengo que comprar el amor de mi nieto que ni siquiera ha nacido? Me levanté y caminé hacia la caja fuerte. Saqué el folder donde guardaba las fotos de familia. Las esparcí sobre el escritorio. Mira estas fotos, Martín. Aquí estás tú a los 5 años,
cuando te llevé al parque todos los domingos durante un año entero después de que tu papá nos abandonó. Aquí a los 10, cuando trabajé doble turno para comprarte esa bicicleta que querías. Aquí a los 15, en tu graduación, cuando vendí mi carro para pagarte el viaje de estudios a Europa. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras miraba las fotografías. Y aquí, tomé la más reciente. Estás tú en la boda, cuando gasté $50,000 en una fiesta que Fernanda quería para impresionar a sus amigas. ¿Ves mi cara en esta foto? La estudió detenidamente. Estoy sonriendo, pero mis ojos están tristes. ¿Sabes por qué? Porque ya entonces me sentía invisible. Era la madre del novio, la que pagaba todo, pero Fernanda se encargó de que me sintiera como una invitada de segunda clase en la boda de mi propio hijo. Mamá. No he terminado. Tomé otra foto. Esta es del baby shower que Fernanda organizó para anunciar el embarazo. ¿Ves quién está en el centro de la foto? Noemí, rodeada de regalos, siendo felicitada por todos. ¿Y dónde estoy yo? En la esquina, cargando los regalos más caros que yo había comprado, pero que Fernanda presentó como si vinieran de ella. Ese día fue cuando me di cuenta de que ya no era la abuela del bebé. Era solo la patrocinadora anónima de los caprichos de Fernanda. Guardé las fotos con cuidado. Y ayer, en el Día de las Madres, confirmaste lo que ya sabía. Para ti, soy un recurso dispensable. Martín se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Mamá, sé que he sido injusto contigo, pero dame una oportunidad de arreglarlo. Has tenido 35 años de oportunidades, hijo. Cada vez que te rescaté de tus malas decisiones, cada vez que pagué tus deudas sin reclamarte, cada vez que te di dinero sin pedirte explicaciones. Todas esas fueron oportunidades para valorarme. Pero yo te valoro. No, Martín. Valoras mi dinero. Hay una diferencia abismal. Me senté frente a él y lo miré directamente a los ojos. Dime, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me siento? ¿Cuándo fue la última vez que notaste que estoy envejeciendo, que a veces me duelen las articulaciones, que me siento sola en esta casa enorme? Se quedó en silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. ¿Sabes que el mes pasado tuve que ir sola al médico porque me encontraron una masa en el pecho? Una masa que, gracias a Dios, resultó ser benigna. ¿Sabes por qué fui sola? Porque no quería preocuparte. Porque sabía que tenías muchas cosas en la cabeza, con el embarazo de Fernanda. ¿Por qué no me dijiste? ¿Para qué? ¿Para qué me dijeras que debería haber ido a un médico privado más caro? ¿Para qué Fernanda se quejara de que la estaba estresando con mis problemas de salud durante su embarazo? Yo nunca hubiera dicho eso. Tal vez no con esas palabras. Pero me habrías hecho sentir como una carga, como siempre me hacen sentir cuando necesito algo de ustedes. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Diga. Señora Esmeralda García, habla del Hospital San Rafael. Su nombre aparece como contacto de emergencia de la señora Noemí Castillo. Mi sangre se heló. Miré a Martín, que había palidecido al escuchar el nombre de su suegra. ¿Qué pasó? La señora Castillo tuvo un accidente automovilístico hace una hora. Nada grave, pero necesita que alguien venga a firmar los papeles del seguro y a recogerla. Su hija está en el extranjero y no puede venir. Creo que hay un error. Yo no soy familiar de la señora Castillo. Según nuestros registros, usted aparece como contacto de emergencia en su seguro médico. Colgué y miré a Martín con incredulidad. ¿Puedes explicarme por qué aparezco como contacto de emergencia de tu suegra? Fernanda dijo que necesitaba poner a alguien local, y como tú eres como de la familia. ¿Cómo de la familia? Mi voz tembló de indignación. Soy como de la familia para Noemí, pero no soy lo suficientemente familia para que mi propio hijo me trate con respeto. Mamá, no es lo mismo. Tienes razón. No es lo mismo. Porque yo nunca le he dado ni un peso a Noemí, nunca he pagado sus cuentas, nunca he resuelto sus problemas. Sin embargo, para efectos legales, soy su contacto de emergencia. ¡Qué conveniente! Me levanté bruscamente. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a ir al hospital. Voy a recoger a tu querida suegra.
Y le voy a explicar exactamente por qué ya no puedo ser su contacto de emergencia. No hagas eso, por favor. ¿Por qué no? Ella se merece saber la verdad. Se merece saber que la nuera que tanto desprecia es quien ha estado financiando todos los lujos que su hija le da. Tomé mi bolsa y las llaves del auto. Porque ¿sabes qué, Martín? Ese anillo de $30,000 que le regalaste ayer no salió de tus ahorros. Salió del dinero que yo te transferí el mes pasado para gastos del bebé, punto. Sus ojos se abrieron con horror. Mamá, yo. Y el crucero que tanto la emocionó tampoco lo pagaste tú. Lo pagué yo, indirectamente, con todos los préstamos que nunca me has devuelto. No sabía que lo verías de esa forma. ¿De qué otra forma lo iba a ver? Le regalaste mis propios ahorros a la mujer que me humilla constantemente. Mi voz se quebró. Usaste mi dinero para comprarle amor a una extraña mientras me dabas migajas a mí. Caminé hacia la puerta, pero me detuve y me volteé hacia él. ¿Sabes cuál es la parte más triste de todo esto? Que cuando Noemí se entere de que todo lo que recibió de ti era en realidad dinero mío, probablemente me va a agradecer más que tú en todos estos años. Mamá, espera. No, Martín. Ya esperé suficiente. Esperé a que maduraras, esperé a que me valoraras, esperé a que te dieras cuenta de todo lo que he hecho por ti. Pero ya no voy a esperar más. Salí de la oficina y él me siguió por el pasillo. Mamá, no puedes irte así. Tenemos que resolver esto. Me detuve frente al elevador. Ya lo resolví. Firmé los documentos esta mañana. Tu mesada se acabó, tus tarjetas están canceladas, y tu herencia se va a ir a gente que realmente la necesita. Pero soy tu hijo. Las puertas del elevador se abrieron. Entré y me volteé hacia él una última vez. Sí, eres mi hijo. Pero yo ya no soy tu cajero automático. Las puertas se cerraron con él parado en el pasillo, con la boca abierta y los ojos llenos de pánico. Durante el trayecto al hospital, mi teléfono no paró de sonar. Martín me llamaba una y otra vez, pero yo no contestaba. Por primera vez en años, sentía que tenía control sobre mi propia vida. Llegué al Hospital San Rafael y pregunté por Noemí Castillo. La encontré en la sala de espera, con un vendaje en la frente y luciendo mucho menos elegante que la noche anterior. Esmeralda, ¿qué haces aquí? Vengo a recogerla. Al parecer, soy su contacto de emergencia. Ah, sí. Fernanda puso tu nombre porque eres la única que tiene auto disponible en las tardes. Su explicación fue tan casual, tan despectiva, que confirmó todas mis sospechas. Entiendo. O sea que soy útil para las emergencias, pero no lo suficientemente importante para recibir un regalo decente en el Día de las Madres. Me miró confundida. Disculpa. Nada, doña Noemí. Vámonos. Tenemos mucho de qué hablar en el camino. Durante el trayecto a casa de Noemí, el silencio en el auto era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Ella iba revisando su teléfono, probablemente esperando llamadas de Fernanda o Martín, mientras yo conducía con una calma que me sorprendía a mí misma. Gracias por venir a recogerme, dijo finalmente, sin levantar la vista de su teléfono. Fernanda está en esa conferencia de trabajo en Miami, y Martín debe estar ocupado con los negocios. Sí, Martín está muy ocupado, respondí con ironía. Especialmente ocupado gastando dinero que no es suyo. Ella me miró de reojo. ¿Estás bien, Esmeralda? Te escuchas extraña. Estoy perfectamente bien. De hecho, nunca me había sentido tan lúcida. Me detuve en un semáforo en rojo y la miré directamente. Doña Noemí, ¿usted sabe de dónde salió el dinero para el anillo que recibió ayer? Pues, de Martín, supongo. Es un buen muchacho, muy generoso con su familia. Muy generoso con la familia de su esposa, corregí. Porque conmigo, su madre, no es nada generoso. Bueno, es que los hijos varones siempre se apegan más a la familia política cuando se casan. Es normal. Normal. Solté una risa amarga. Es normal que un hijo le regale a su suegra algo que vale 10,000 veces más que lo que le da a su propia madre. Noemí se removió incómoda en su asiento. Estoy segura de que Martín tiene sus razones. Sí,
Las tiene. La razón es que usted nunca le pide nada, nunca lo cuestiona, nunca le exige responsabilidades. Es fácil querer a alguien que no representa ninguna carga. No entiendo a qué te refieres. El semáforo cambió a verde y continué manejando. Me refiero a que ese anillo de $30,000 que tanto la emocionó ayer no lo pagó Martín con su dinero. Lo pagó con el mío. ¿Cómo? Cada mes, yo le transfiero dinero a mi hijo. Dinero para sus gastos, sus caprichos, sus emergencias. Ese dinero termina financiando los regalos que él le hace a usted mientras a mí me da migajas. Noemí se quedó callada por un momento, procesando la información. Estoy segura de que exageras. Exagero. Saqué mi teléfono y le mostré el historial de transferencias. Aquí está. $50,000 en marzo, $30,000 en abril, $40,000 en mayo. Todo para gastos del bebé y emergencias familiares. Punto. Sus ojos escanearon la pantalla con incredulidad. Yo no sabía. Claro que no sabía. Porque Martín y Fernanda se han encargado de que usted piense que él es un hombre exitoso y próspero, cuando la realidad es que sin mi dinero, no podría ni pagar la renta. Pero él tiene su trabajo. Su trabajo le da para vivir modestamente. Todo lo demás, la casa grande, los autos nuevos, las vacaciones, los regalos caros, todo eso sale de mi bolsillo. Llegamos a su casa, pero no me detuve. Seguí manejando. ¿A dónde vamos? Mi casa ya quedó atrás. Vamos a dar una vuelta. Quiero que vea algunas cosas. Conduje hacia el centro de la ciudad, hacia los edificios donde tenía mis oficinas. ¿Ve ese edificio? Sí. Es mío. Lo compré hace 20 años trabajando 16 horas al día. ¿Ve esa fábrica? Sí. También es mía. La construí desde cero, con mis propias manos, para dejarle un patrimonio a mi hijo. Un hijo que ahora me ve como un estorbo. Noemí permanecía en silencio, claramente incómoda con la dirección que estaba tomando la conversación. Durante 40 años, doña Noemí, me levanté a las 5 de la mañana para trabajar en la construcción de un imperio. ¿Sabe para qué? Para que mi hijo tuviera un futuro asegurado. Para que nunca le faltara nada. Esmeralda, creo que deberías llevarme a casa. Todavía no he terminado. Mi voz se endureció. Quiero que entienda algo muy importante. Cada lujo que Fernanda le presume, cada regalo caro que recibe de mi hijo, cada viaje que hacen, todo eso lo estoy pagando yo. No me siento cómoda con esta conversación. Yo no me he sentido cómoda en 5 años, desde que usted llegó a mi familia y empezó a envenenar a mi hijo contra mí. Yo nunca he hecho eso. No. Me detuve en un estacionamiento y la miré fijamente. ¿No fue usted quien le dijo a Fernanda que las madres controladoras dañan los matrimonios? ¿No fue usted quien sugirió que yo era demasiado entrometida en la vida de mi hijo? Yo solo expresé mi opinión. Su opinión ha costado muy cara, doña Noemí. Ha costado la relación con mi hijo. Ha costado mi dignidad. Y ha costado literalmente más de $1 millón de mi patrimonio. Sus ojos se abrieron como platos. $1 millón. Sí, eso es lo que he gastado en mi hijo desde que Fernanda entró en su vida. $1 millón que podrían haber sido para mi retiro, para mis gastos médicos, para mi tranquilidad. En lugar de eso, se han ido en mantener a una familia que me desprecia. Saqué mi teléfono y le mostré más documentos. Aquí está el comprobante de la casa que está a nombre de Martín, pero que yo pagué. Aquí el del auto que maneja, también pagado por mí. Y aquí, mi favorito, el recibo del crucero que tanto la emocionó ayer. ¿Tú pagaste el crucero? Indirectamente, sí, con el dinero que le di a Martín la semana pasada para gastos médicos del embarazo. Punto. Noemí se tapó la cara con las manos. Dios mío, yo no sabía nada de esto. Ahora ya lo sabe. Y también sabe que a partir de hoy, se acabó. Ya no voy a seguir financiando esta farsa. ¿Qué quieres decir? Que he cancelado todas las transferencias a mi hijo. Que he cambiado mi testamento. Que ya no voy a ser la vaca lechera que mantiene a esta familia de ingratos.
Mi teléfono empezó a sonar. Era Martín otra vez. Esta vez contesté y puse el altavoz. «Mamá, ¿dónde estás? Fernanda me está volviendo loco. Dice que las tarjetas de crédito no funcionan». «Hola, Martín. Estoy aquí con tu suegra». Le estaba explicando de dónde salió realmente el dinero para sus regalos de ayer. «¿Qué? ¿Por qué estás haciendo esto?» «Porque ya es hora de que todos sepan la verdad. Doña Noemí quiere decirle algo a mi hijo». Ella tomó el teléfono con manos temblorosas. «Martín, ¿es cierto que tu mamá te da dinero todos los meses?» «Noemí, no es asunto tuyo». «Sí es mi asunto. Porque me regalaste cosas pagadas con el dinero de ella. Me convertiste en cómplice de tu ingratitud sin que yo lo supiera». «No exageres». «No exagere». Su voz subió de tono. «Tu madre me acaba de mostrar que has recibido más de $1 millón de ella, y tú le regalas tazas de plástico». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Martín», continuó Noemí, «yo crié a Fernanda sola después de que su padre murió. Trabajé doble turno como enfermera para pagarle los estudios. Nunca tuve dinero para darle lujos, pero siempre tuvo mi amor y mi respeto. Y ahora descubro que mi hija está casada con un hombre que no sabe valorar a la mujer que le dio todo». «Noemí, no me digas nada más. Llévame a casa, Esmeralda. Ya tuve suficientes revelaciones por hoy». Colgué el teléfono y arranqué el auto. El resto del viaje transcurrió en silencio hasta que llegamos a su casa. Antes de bajarse, Noemí me miró con ojos llenos de lágrimas. «Esmeralda, yo no sabía nada de esto. Si hubiera sabido, ¿qué habría hecho diferente? Le habría dicho a Fernanda que respetara más a su suegra. Le habría dicho a Martín que valorara a su madre. Nunca habría aceptado regalos tan caros sabiendo que venían de tu sacrificio. Ya es demasiado tarde para eso». «No», dijo con firmeza. «No es demasiado tarde. Voy a devolver el anillo. Y voy a hablar muy seriamente con mi hija». Cuando llegué a casa esa noche, encontré a Martín esperándome en la sala. Estaba sentado en el sofá que yo le había comprado, en la casa que yo había pagado, con la cabeza entre las manos. Al verme entrar, se levantó de inmediato. «Mamá, tenemos que hablar. Ya hablamos esta mañana. Creo que fui muy clara. Por favor, dame 5 minutos. Solo 5 minutos». Me quité los zapatos y caminé hacia la cocina. Él me siguió como un cachorro perdido. «Fernanda está histérica. Las tarjetas no funcionan, el banco dice que ya no tenemos acceso a los fondos, y no entiende qué está pasando. Ahora va a entender lo que se siente vivir con un presupuesto real». Puse agua a hervir para hacerme un té, algo que debieron haber aprendido hace años. «Mamá, sé que me equivoqué. Sé que no te he valorado como merecías. Pero no puedes simplemente cortar todo de un día para otro». «¿Por qué no? Ustedes cortaron su respeto hacia mí de un día para otro. Cortaron su gratitud, su consideración, su amor filial. ¿Por qué yo no puedo cortar mi apoyo financiero?» «Porque somos familia». «Familia». Me volteé hacia él. «¿Cuándo me trataste como familia la última vez, Martín? ¿Cuándo me invitaste a cenar solo porque querías mi compañía? ¿Cuándo me llamaste para preguntarme cómo estaba mi día? Eso va a cambiar». «No, no va a cambiar. Porque has tenido 5 años para cambiar y cada vez has empeorado más». Serví mi té y me senté a la mesa. «¿Sabes qué me dijo Noemí antes de bajarse del auto?» «¿Qué?» «Que va a devolver el anillo. Que se siente avergonzada de haber recibido algo pagado con mi dinero mientras yo era humillada». Martín se dejó caer en una silla. «No tiene que devolver nada. Ella tiene más dignidad en el dedo meñique que tú en todo el cuerpo». Tomé un sorbo de té. «Y eso que apenas la conozco». Mi teléfono sonó. Era Katia, mi nieta de 16 años, la hija de mi hermana que había muerto en un accidente 5 años atrás. Desde entonces, yo me había hecho cargo de su educación. «Abuela Esme». «Hola, mi amor. ¿Estás bien?
Mi papá Martín me llamó muy alterado diciendo que habían tenido una pelea. No tuvimos una pelea, Katia. Yo tomé una decisión muy importante. ¿Puedo ir a verte? Estoy preocupada. Claro, mi niña. Te espero. Colgué y miré a Martín. Katia viene para acá. Genial. Ahora vas a ver todo este drama familiar. Katia ya sabe todo lo importante. Sabe que soy una mujer que se respeta a sí misma. Algo que tú nunca aprendiste a hacer. Media hora después, Katia llegó a casa. Era una jovencita inteligente y madura para su edad, que había heredado mi determinación y mi sentido común. Al ver a Martín en la cocina, lo saludó fríamente. Hola, tío. Hola, Katia. Ella se acercó a mí y me abrazó. ¿Estás bien, abuela? Estoy mejor que bien, mi amor. Estoy libre. ¿Libre de qué? Libre de pretender que me aman cuando solo aman mi dinero. Katia miró a Martín con desaprobación. ¿Es verdad lo que dice mi abuela? Katia, las cosas no son tan simples. A mí me parecen muy simples. Se sentó junto a mí. La abuela nos cuenta a las chicas del colegio cómo ustedes nunca la visitan, cómo nunca la invitan a nada, cómo solo la llaman cuando necesitan dinero. Eso no es. No es cierto. Katia sacó su teléfono. Aquí tengo las capturas de pantalla de todos los mensajes que Fernanda le manda a mi abuela. Solo puras peticiones de dinero. Martín se puso pálido. ¿Por qué tienes eso? Porque la abuela me enseña todo. Me enseña cómo no debo tratar a la gente que me ama. Katia me tomó de la mano. ¿Sabes cuántas veces la abuela Esme ha venido a mis eventos escolares este año? No sé. Todas. Ha venido a todas. A cada obra de teatro, a cada ceremonia de premiación, a cada partido de básquet. ¿Sabes cuántas veces has venido tú? He estado ocupado. 0 veces. 0. Y eso que la abuela siempre te invita. Katia, no te metas en problemas de adultos. No son problemas de adultos. Son problemas de educación básica. Su voz sonaba más madura de lo que correspondía a sus 16 años. Cualquier niño de 5 años sabe que hay que ser agradecido con quien te cuida. Martín se levantó, claramente frustrado. No vine aquí para que un adolescente me dé lecciones de moral. Entonces tal vez deberías irte, dijo Katia con frialdad. Porque aquí solo queremos a gente que respete a mi abuela. Es mi mamá. En serio. Katia se levantó y lo enfrentó. Porque yo perdí a mi mamá hace 5 años. Y desde entonces la abuela Esme ha sido más madre para mí que tu hijo para ella. Katia, ya basta. No, no basta. ¿Sabes qué hace la abuela por mí? Me paga el colegio privado más caro de la ciudad. Me compra ropa, útiles, me lleva al dentista, me ayuda con las tareas. Y cuando tengo problemas, se queda despierta toda la noche hablando conmigo. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Katia. Y yo nunca le he pedido nada de eso. Nunca he exigido nada. Solo le doy amor y respeto, porque eso es lo que se merece. Katia. ¿Sabes qué hice por el Día de las Madres? Le hice un álbum de fotos con todos nuestros momentos juntas. Me costó 0 pesos, pero me tomó 3 semanas armarlo. Y cuando se lo di, lloró de emoción. Miré a mi nieta con orgullo. Esta jovencita entendía el valor del amor verdadero mejor que mi propio hijo. ¿Y tú qué le diste? Una taza de plástico barata, mientras le regalabas joyas de $30,000 a una mujer que apenas conoces. Martín se derrumbó. Tienes razón. Todos tienen razón. Soy un hijo horrible. No eres horrible, dijo Katia suavizando su tono. Eres descuidado. Eres ingrato. Pero puedes cambiar. ¿Cómo? Ya es demasiado tarde. Ya cancelo todo. Ya cambio el testamento. El testamento se puede cambiar de nuevo, dije calmadamente. Pero el respeto se tiene que ganar de nuevo. ¿Qué tengo que hacer? Katia y yo nos miramos. Había un plan que habíamos estado discutiendo durante meses, desde que notamos que Martín se estaba volviendo cada vez más distante. Primero, dijo Katia,
Tienes que aprender a vivir sin el dinero de la abuela. Por lo menos 1 año. 1 año. 1 año completo, confirmé. Sin transferencias, sin préstamos, sin que yo pague tus deudas. Tienes que demostrar que puedes ser un hombre responsable por tu propia cuenta. Pero Fernanda está embarazada. Y hay millones de mujeres embarazadas en el mundo que viven con el salario real de sus esposos, dijo Katia. Van a tener que adaptarse. Segundo, continué, tienes que empezar a tratarme como tu madre, no como tu banco. Eso significa llamarme para saludar, visitarme sin pedir nada, incluirme en sus planes familiares. Y tercero, añadió Katia, tienes que pedirle perdón a la abuela públicamente, frente a toda la familia, especialmente frente a Fernanda y Noemí. Martín nos miró a las dos. ¿Y si hago todo eso? Si lo haces de corazón, y por 1 año completo, consideraré restaurar una parte de tu herencia, dije. Pero nunca será como antes. Nunca más voy a ser tu red de seguridad financiera incondicional. ¿Y qué pasa con la empresa? La empresa se queda conmigo hasta que demuestre que has madurado realmente. Y cuando me muera, el 60% se va a la fundación benéfica. El resto podrá ser tuyo si has probado que te lo mereces. Martín se quedó callado por largo rato. ¿De verdad creen que puedo cambiar? Katia lo miró con esa sabiduría que a veces tienen los jóvenes. Tío, todos podemos cambiar. La pregunta es si realmente quieres hacerlo. 6 meses después, mi vida había cambiado completamente. Me despertaba cada mañana sin el peso de la preocupación constante por los problemas financieros de Martín. Sin las llamadas desesperadas, sin los mensajes manipuladores de Fernanda, sin la presión de ser la salvadora perpetua de una familia que me daba por sentada. Al principio, los primeros 2 meses fueron caóticos. Martín me llamaba 40 veces al día, suplicando, prometiendo cambios instantáneos, inventando emergencias médicas falsas para intentar que le diera dinero. Fernanda llegó a presentarse en mi casa gritando que yo era una abuela cruel que estaba poniendo en peligro a su bebé por nacer. Tienes la obligación moral de ayudarnos, me había gritado aquella tarde de lluvia, con el vientre ya notoriamente abultado. Las abuelas verdaderas no abandonan a sus familias. Las nueras verdaderas no abusan de la generosidad de sus suegras, le respondí con una calma que me sorprendió. Y los hijos verdaderos no humillan a sus madres en público. Pero la llamada que más me dolió fue la de Martín una noche de marzo, a las 2 de la madrugada, llorando como no lo hacía desde que era niño. Mamá, por favor. Se nos está acabando el dinero del alquiler. Van a echarnos de la casa. Fernanda está amenazando con irse a vivir con su madre. Entonces tendrán que mudarse a un lugar más barato, o ella tendrá que irse con Noemí, le había respondido, aunque me dolía el alma escucharlo llorar. ¿Cómo puedes ser tan fría? No soy fría, Martín. Soy una mujer que finalmente aprendió a decir, no, punto. Fue Katia quien me sostuvo durante esos meses difíciles. Ella venía a casa todas las tardes después del colegio, hacía sus tareas en la mesa de la cocina mientras yo preparaba la cena para las 2. Por las noches veíamos películas o simplemente conversábamos sobre sus sueños, sus miedos, sus planes para el futuro. ¿Te arrepientes de lo que hiciste con el tío Martín?, me había preguntado una tarde mientras me ayudaba a regar las plantas del jardín. Todos los días, le confesé. Pero no me arrepiento de haber recuperado mi dignidad. Es que se nota que estás más tranquila, abuela. Ya no tienes esa expresión de preocupación constante que tenías antes. Tenía razón. Por primera vez en décadas, dormía toda la noche sin sobresaltos, sin preguntarme qué nuevo problema tendría que resolver al día siguiente. La Fundación Madres Olvidadas había comenzado a funcionar oficialmente en abril. Con la ayuda de Carmen, que había decidido renunciar a su puesto de secretaria para convertirse en la directora ejecutiva de la fundación, habíamos ayudado ya a 43 mujeres mayores que habían sido abandonadas por sus familias. Señora Esmeralda, me había dicho Carmen una tarde mientras revisábamos los casos nuevos, usted no se imagina la gratitud de estas mujeres. Algunas llevaban años sin recibir una visita de sus hijos. Lo imagino perfectamente, le respondí, porque yo estuve a punto de convertirme en una de ellas. El caso que más me había tocado el corazón era el de doña Mercedes,
una mujer de 80 años que había trabajado toda su vida como empleada doméstica para darle educación universitaria a sus 3 hijos. Los 3 se habían convertido en profesionales exitosos, un médico, un ingeniero y una abogada, pero cuando ella enfermó de diabetes y ya no pudo trabajar, simplemente desaparecieron de su vida. «Es que ya no les sirvo», me había dicho doña Mercedes con una resignación que me partió el alma. Cuando era útil, cuando podía cuidar a sus hijos mientras ellos trabajaban, ahí sí me querían. «No hable así, doña Mercedes. Usted les dio todo. Ellos le deben todo. Pero los hijos no tienen memoria, mija. Solo tienen necesidades». Sus palabras resonaron en mi mente durante semanas. ¿Cuántas madres en el mundo habían vivido exactamente lo mismo que yo? ¿Cuántas mujeres habían sacrificado sus propios sueños para crear hijos ingratos? Fue en mayo cuando recibí la primera señal de que tal vez Martín estaba empezando a cambiar realmente. En lugar de llamarme para pedirme dinero, me llamó para invitarme a almorzar. «¿Solo para almorzar?», le pregunté, sorprendida. «Solo para almorzar, mamá. Quiero que conozcas al bebé». Fernanda había dado a luz a una niña preciosa que habían llamado Elena. Cuando llegué al restaurante, un lugar modesto, muy diferente a los restaurantes caros donde solíamos encontrarnos cuando yo pagaba las cuentas, encontré a un Martín transformado. Estaba más delgado, más serio, pero también más presente. Cargaba a la bebé con una ternura que no le había visto nunca, y cuando hablaba de ella, sus ojos brillaban con un amor genuino. «Se parece a ti cuando eras bebé», le dije, acariciando la mejilla rosada de mi nieta. «Fernanda dice que tiene tus ojos». «¿Cómo está Fernanda?» «Mejor. Mucho mejor desde que dejó de vivir con ansiedad por el dinero». Me miró directamente a los ojos. «Y yo también estoy mejor». «¿Cómo así?» «He tenido que aprender a ser realmente responsable por primera vez en mi vida. Tuve que conseguir un segundo trabajo los fines de semana. Tuve que hacer un presupuesto real. Tuve que decirle no a Fernanda cuando quería cosas que no podíamos costear». ¿Y cómo se sintió eso? Al principio, horrible. Me sentía como un fracasado. Tomó un sorbo de agua. Pero después me di cuenta de que era la primera vez que me sentía como un hombre de verdad. Como alguien que se las arregla con sus propios recursos. Durante ese almuerzo, Martín me contó cómo había tenido que vender el auto que yo le había comprado y cambiarlo por uno usado más barato. Cómo se habían mudado a un departamento más pequeño, pero más acorde a sus ingresos reales. Cómo Fernanda había tenido que buscar trabajo por primera vez desde que se casaron. «Fernanda está trabajando». Sí, encontró un trabajo de medio tiempo en una escuela de idiomas. Al principio se quejaba mucho, pero ahora dice que le gusta sentirse productiva. ¿Y qué dice Noemí de todos estos cambios? Martín sonrió por primera vez en la conversación. Noemí fue la que más nos apoyó. ¿Puedes creerlo? Después de nuestra conversación ese día en el hospital, habló muy seriamente con Fernanda. Le dijo que un matrimonio no puede depender del dinero de los suegros para sobrevivir. Me da mucho gusto escuchar eso. «Mamá», dijo tomando mis manos sobre la mesa, «necesito pedirte perdón. Un perdón de verdad». «Martín». «No, déjame terminar. He tenido 6 meses para pensar en todo lo que hice mal. En cómo te traté, en cómo te di por sentada, en cómo permití que Fernanda te faltara al respeto». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Y me di cuenta de que tú tenías razón en todo. Yo no te veía como mi madre. Te veía como una máquina dispensadora de dinero. ¿Y ahora?» «Ahora, cuando cargo a Elena por las noches y la veo dormir, pienso en ti. Pienso en todas las noches que te quedaste despierta cuidándome cuando estaba enfermo. Pienso en todas las veces que trabajaste hasta tarde para que a mí no me faltara nada». Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Y entiendo que si Elena algún día me trata como yo te traté a ti, me voy a morir de dolor. Pero Elena no va a tratarte así», le dije suavemente, «porque tú le vas a enseñar el valor de la gratitud. Algo que yo nunca te enseñé». «Sí me lo enseñaste, mamá. El problema es que yo no quise aprender». Esa tarde, cuando regresé a casa, me senté en mi jardín y lloré por primera vez en meses. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de esperanza,
de una felicidad que creía perdida para siempre. Katia llegó del colegio y me encontró así, llorando en silencio entre mis rosas. «¿Estás bien, abuela?» «Estoy perfecta, mi amor. Creo que mi hijo está empezando a regresar a casa». «Eso significa que vas a cambiar el testamento». «Significa que voy a seguir esperando. Pero por primera vez en años, tengo esperanza real». Esa noche, mientras me preparaba para dormir, miré mi reflejo en el espejo. Vi a una mujer de 71 años que había recuperado su dignidad, que había aprendido a valorarse a sí misma, que había entendido que el amor verdadero no se compra con dinero. «Hoy no necesito permiso para vivir», me dije a mi reflejo, recordando la frase que Katia había escrito en una tarjeta para mí. Y por primera vez en décadas, me dormí en paz completa, sabiendo que había elegido la felicidad por encima de la conveniencia, la dignidad por encima de la comodidad. Al día siguiente, el teléfono sonó temprano. Era Martín. «Buenos días, mamá. Solo llamaba para saludarte y preguntarte cómo amaneciste». Sonreí. Tal vez, después de todo, nunca es demasiado tarde para que un hijo aprenda a amar de verdad. 2 años después, mi vida se había convertido en algo que nunca había imaginado posible. La mañana del Día de las Madres de este año comenzó de manera muy diferente a aquella terrible celebración que había cambiado todo para siempre. Me desperté con el aroma del café recién hecho y el sonido de risas provenientes de la cocina. Cuando bajé, encontré a Katia preparando el desayuno mientras Elena, ahora de 2 años, jugaba con sus bloques en el suelo. Mi nieta había crecido hasta convertirse en una jovencita de 18 años, elegante y madura, que había ganado una beca completa para estudiar medicina. «Buenos días, abuela Esme», me saludó Katia con una sonrisa radiante. «Elena y yo queríamos sorprenderte con tu desayuno favorito». La pequeña Elena corrió hacia mí con sus bracitos extendidos. «Vuela, vuela». La alcé en brazos y sentí esa paz profunda que solo dan los amores genuinos, sin condiciones, sin intereses ocultos. «¿Dónde están papá y mamá?», pregunté mientras Elena jugaba con mi collar. «Vienen en camino. Martín tuvo que pasar a recoger tu regalo». «¿Mi regalo?» «Sí, este año es especial». A las 10 de la mañana llegaron Martín y Fernanda. Pero no solos. Venían acompañados de Noemí, quien se había convertido en una aliada inesperada durante estos 2 años de reconstrucción familiar. «Feliz Día de las Madres, mamá», me dijo Martín abrazándome con una calidez que había tardado 37 años en desarrollar. «Feliz día, Esmeralda», me saludó Fernanda, y por primera vez en años, su saludo sonaba sincero. «Trajimos algo especial para ti». Martín me entregó una caja pequeña, pero a diferencia de aquella taza de plástico de hace 2 años, esta venía envuelta con cuidado y acompañada de una carta escrita a mano. «Antes de que abras el regalo», dijo Martín, «quiero leerte algo». Desdobló una hoja de papel y comenzó a leer con voz emocionada. «Querida mamá, han pasado 2 años desde que me enseñaste la lección más importante de mi vida. 2 años desde que me obligaste a crecer, a madurar, a valorar lo que realmente importa. Durante este tiempo he aprendido lo que significa ser un hijo de verdad, no solo un receptor de favores». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero continuó. «He aprendido a llamarte solo para escuchar tu voz. He aprendido a visitarte sin necesitar nada. He aprendido que el amor de una madre es el tesoro más grande que un hijo puede tener, y que ese amor no se compra con dinero, se gana con respeto y gratitud». Fernanda tomó su mano y continuó leyendo. «Por eso, este año queríamos darte algo que represente no lo que podemos comprarte, sino lo que significa para nosotros tenerte en nuestras vidas». Abrí la caja con manos temblorosas. Dentro había un anillo sencillo de plata con una pequeña piedra verde, mi color favorito, y una inscripción que decía: «Para la mujer que nos enseñó el valor de la dignidad. Con amor eterno, Martín, Fernanda y Elena». «No es caro», dijo Martín rápidamente. «De hecho, costó menos de $200. Pero lo compramos con nuestros propios ahorros, después de meses de apartar dinero peso por peso. Y cada peso que apartamos», añadió Fernanda, «fue pensando en ti, en tu sacrificio, en todo lo que hiciste por nosotros sin que lo valoráramos». Las lágrimas corrían por mi rostro sin control. Este anillo simple valía más que todas las joyas caras que había recibido en mi vida, porque venía del lugar correcto, del amor genuino,
no de la obligación o la culpa. Hay algo más, dijo Noemí acercándose. Fernanda y yo hemos estado trabajando en un proyecto especial. Fernanda sacó un álbum de fotos grande. Recopilamos todas las fotografías que pudimos encontrar de tu vida, desde que eras joven hasta ahora. Y le pedimos a cada persona que te conoce que escribiera algo sobre ti. Abrí el álbum y la primera página me dejó sin aliento. Era una foto mía a los 20 años, cargando a un bebé Martín, con una sonrisa llena de esperanza y amor. Al lado, con la letra cuidadosa de Fernanda, estaba escrito: para la mujer que sacrificó sus propios sueños para hacer realidad los nuestros. Perdón por tardar tanto en entenderlo. Pasé las páginas lentamente. Había fotos de mi juventud trabajando en la fábrica, de mis primeros días como empresaria, de los cumpleaños de Martín, de momentos familiares que había olvidado. Y en cada página, mensajes escritos por empleados de mi empresa, por Katia, por amigos, incluso por algunas de las mujeres de la Fundación Madres Olvidadas. Señora Esmeralda, había escrito Carmen, usted me enseñó que una mujer puede ser fuerte y exitosa sin perder su corazón maternal. Gracias por ser mi ejemplo a seguir. Abuela Esme, había escrito Katia, usted me salvó cuando perdí a mi mamá. Me dio amor, educación y, sobre todo, me enseñó a ser una mujer digna. Todo lo que soy se lo debo a usted. Pero el mensaje que más me conmovió estaba al final del álbum, escrito por Martín. Mamá, durante 35 años creí que ser tu hijo me daba derecho sobre tu amor, tu dinero, tu tiempo. Tardé en entender que ser tu hijo me daba era responsabilidades. La responsabilidad de cuidarte, de valorarte, de hacerte sentir orgullosa. Hoy, viendo a Elena crecer, entiendo cada sacrificio que hiciste por mí. Y prometo que los últimos años de tu vida van a ser los mejores, porque finalmente tienes el hijo que siempre mereciste tener. Cerré el álbum y los miré a todos. Mi familia había cambiado, había crecido, había aprendido lo que significaba el amor verdadero. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, le dije a Martín. Que Elena va a crecer viendo cómo se debe tratar a una madre. Va a crecer sabiendo que el amor se demuestra con acciones, no solo con palabras. Ya lo está aprendiendo, dijo Fernanda. Ayer me dijo que cuando sea grande va a cuidar a su abuela Esme como su abuela Esme la cuida a ella. Elena, que había estado jugando en el suelo, se acercó corriendo y me entregó un dibujo que había hecho con crayones. Era un corazón verde con palitos que representaban a toda la familia, y en el centro, con letras torcidas, había escrito: Te amo, abuela. Esa tarde, después de que todos se fueron, me senté en mi jardín con Katia. El mismo jardín donde 2 años atrás había llorado de dolor y humillación, ahora era testigo de mi felicidad completa. ¿Te arrepientes de haber sido tan dura con él?, me preguntó Katia mientras tomábamos té. Jamás, respondí sin dudar. A veces el amor verdadero requiere ser duro. A veces enseñar requiere decir no, cuando duele. ¿Y qué va a pasar con la herencia? Ya modifiqué el testamento otra vez. Martín recuperó su lugar como beneficiario, pero no como antes. Ahora la empresa será para él y para ti, para que la dirijan juntos. La fundación seguirá recibiendo una parte importante, porque hay muchas madres que necesitan ayuda. ¿Y el dinero? El dinero se dividirá entre la familia, los empleados y la fundación. Pero hay una condición. ¿Cuál? Que Elena nunca sepa cuánto dinero va a heredar. Quiero que crezca trabajando por sus propios méritos, que valore lo que tiene, que entienda que la riqueza real no está en el banco, sino en las relaciones genuinas. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, miré mi reflejo en el espejo. Vi a una mujer de 73 años que había recuperado no solo su dignidad, sino también a su familia. Una mujer que había aprendido que a veces hay que perder todo para ganar lo que realmente importa. Me puse el anillo que Martín me había regalado y sonreí. Este pequeño aro de plata representaba algo que ninguna joya cara había logrado jamás. Amor ganado, respeto merecido, familia reconstruida. Hoy tengo todo lo que siempre quise, le dije a mi reflejo. Una familia que me ama de verdad. Y me dormí en la paz más profunda que había conocido jamás, sabiendo que el amor verdadero siempre encuentra el camino de regreso a casa.